Buenos días. Somos un grupo compuesto por Martina Agüero, Javier Olmo y Cristal Miranda, y hoy presentaremos nuestro proyecto llamado Optimización de gases de escape, desarrollado para la asignatura de cálculo diferencial. En este proyecto buscamos relacionar los conceptos mecánicos automotrices con herramientas matemáticas para resolver el problema real dentro del área automotriz. La idea principal del proyecto fue estudiar cómo el diseño del sistema de escape puede afectar el comportamiento del motor. Nos enfocamos específicamente en el diámetro de la tubería, ya que una pequeña variación puede cambiar considerablemente el rendimiento y la eficiencia del vehículo. Nuestra motivación de este proyecto fue maximizar el fluido de gases de escape y de esta manera mejorar el rendimiento del motor. Al investigar descubrimos que no existe un diámetro universal que funcione para todos los motores. Si el escape restringe demasiado la salida de los gases, el motor pierde la capacidad de evacuar la combustión. Pero si el diámetro es excesivo, también aparecerán pérdidas, debido a que disminuye la velocidad del flujo. Por eso nuestro desafío fue encontrar un punto de equilibrio entre ambos extremos. Para desarrollar el trabajo definimos un objetivo principal y varias preguntas que guiaron nuestra investigación. Queríamos entender qué variables afectan el flujo de gases, cómo podríamos representarlas matemáticamente y hasta qué punto los resultados teóricos coinciden con las soluciones utilizadas en la industria automotriz. Este proyecto nos permite aplicar varios contenidos vistos durante el semestre. Utilizamos funciones para representar el comportamiento del sistema y herramientas del cálculo diferencial, para analizar cómo cambian las variables cuando modificamos el diámetro del escape, y finalmente usamos el concepto de optimización para encontrar el mejor resultado posible. Para respaldar el desarrollo del proyecto, elaboramos distintos materiales de apoyo. Generamos gráficos y simulaciones para visualizar el comportamiento del modelo, organizamos los cálculos en una hoja de cálculo y además redactamos un informe técnico donde se documenta todo el procedimiento realizado. Nuestro trabajo se organizó en distintas etapas para facilitar su desarrollo. Primero realizamos la investigación y recopilamos toda la información. Luego desarrollamos un modelo matemático y efectuamos los cálculos. Y finalmente analizamos los resultados, elaboramos nuestra presentación, cumplimos con los plazos y distribuimos todas las responsabilidades entre todos los integrantes. Como herramientas tecnológicas usaremos GeoGebra, ya que es una aplicación que conocemos. En esta graficaremos la curva de eficiencia para mostrar los puntos críticos de nuestra función. Por otro lado, utilizaremos Excel, que nos facilita anotar y ordenar todos los datos, creando una tabla con estos, además de realizar cálculos y fórmulas previas. ¿Cómo influye el diámetro de la tubería de escape en el flujo de gases expulsados por el motor? Un diámetro pequeño, los gases salen a mayor velocidad, lo que ayuda a generar un efecto de barrido que mejora el torque en bajas revoluciones. Pero si es demasiado pequeño, crea contrapresión, lo que limita la potencia a altas revoluciones. Por el otro lado, un diámetro grande reduce la reducción de flujos de los gases, permitiendo, una, permitiendo que el motor respire de mejor manera a altas revoluciones y pueda generar más potencia. Pero si es demasiado grande, los gases pierden velocidad, por lo que pierde torque en bajas revoluciones. ¿Cómo se puede utilizar el cálculo diferencial para determinar el diámetro máximo del flujo de gases de escape? Primero analizamos los límites y la continuidad de la función para comprobar que existe un máximo. Luego aplicamos la primera derivada, igualándola a cero, para encontrar el punto crítico, que corresponde al diámetro óptimo donde el flujo alcanza su mayor eficiencia. Finalmente utilizamos el criterio de la segunda derivada para confirmar que ese punto corresponde realmente al máximo. Como la segunda derivada es menor que cero, demostramos matemáticamente que la función es cóncava hacia abajo y que el diámetro obtenido es el que maximiza el flujo de gases y mejora el rendimiento del motor. ¿Qué datos se necesitan para generar una función y poder graficar el flujo de los gases de escape? Para construir nuestra función, primero necesitamos conocer el caudal de gases que genera el motor. Para eso utilizamos la fórmula CFM, que considera la cilindrada del motor, RPM y la eficiencia volumétrica. Con esos datos obtuvimos el caudal de aire que circula por el motor.
Luego, para representar el comportamiento del escape, planteamos la función f de d es igual a q por d menos c por d al cuadrado, donde d corresponde al diámetro de la tubería, q es el caudal calculado anteriormente y c representa la resistencia del sistema de escape. ¿Qué diferencia existe entre el diámetro óptimo calculado teóricamente y el utilizado por los fabricantes? El diámetro óptimo de escape teóricamente representa el diámetro que maximiza el flujo de los gases. Esto visto desde un punto de vista matemático, que es lo que estamos intentando buscar nosotros. Sin embargo, los fabricantes no solo buscan el máximo rendimiento, sino que también consideran factores como el consumo de combustible, las emisiones contaminantes, el nivel de ruido, la durabilidad del sistema, además de los costos de producción. Es por eso que el diámetro que utilizan los vehículos de fábrica suele ser una solución equilibrada entre el rendimiento y las condiciones reales de funcionamiento. Como se observa la evolución de nuestro modelo, la idea inicial partió en la diapositiva 10, donde planteamos matemáticamente la evolución de flujo f de d en relación con el diámetro, buscando el punto óptimo mediante la primera derivada igual a cero. Sin embargo, al realizar la crítica y revisión técnica con la realidad del taller mecánico, nos percatamos de que el modelo puro optimiza factores como la fricción interna y las turbulencias a alta RPM. Por ello, realizamos un ajuste de optimización. Restringimos el dominio analítico para asegurar que el diámetro crítico no fuera solo papel, sino un diámetro comercial fabricable, que mantuviera la velocidad de los gases en el rango ideal del barrido o scavenging, entre los 200 a 300 pies por segundo. Entrando de lleno en la presentación de nuestro prototipo, es fundamental definir qué es el producto. Como se destaca en el modelo, nuestro producto no consiste en un componente físico o una pieza mecánica tangible, sino en un algoritmo de predicción y simulación de flujos basado rigurosamente en la combinación de la mecánica de fluidos y el cálculo diferencial. La ecuación base que da cuerpo a este algoritmo es una estructura polinómica de segundo grado expresada como f de d es igual a q por d menos c por d al cuadrado, donde definimos las variables independientes d como el diámetro interno de la tubería en pulgadas y el caudal Q en CFM, el cual se calcula multiplicando la cilindrada en pulgadas cúbicas por la RPM de potencia máxima, dividido por la constante 3456 y ajustado con la eficiencia volumétrica EV de cada motor para ver cómo opera este algoritmo en tiempo real. Realizaremos la demostración interactiva en GeoGebra. Como pueden observar, aquí en la interfaz de nuestro simulador tenemos representada de forma simultánea la vista gráfica, los comandos de entrada y nuestra hoja de cálculo vinculada. Vamos a revisar en detalle cada uno de los parámetros que componen esta herramienta. En la sección de deslizadores superiores controlamos las tres variables físicas de entrada del motor, que alimentan el algoritmo. Primero, la cilindrada. Segundo, las RPM de trabajo, calibradas para ajustar el punto de máxima potencia del vehículo. Y tercero, el deslizador de eficiencia volumétrica, EV, un parámetro clave en formato decimal que varía automáticamente según el tipo de aspiración del motor, ya sea atmosférico, turbo o biturbo. En la sección de números y ecuaciones intermedios, podemos ver cómo el sistema procesa el caudal Q aplicando de forma transparente la fórmula en CFM que explicamos en el PPT. Justo debajo, encontramos el parámetro C, que representa la constante resistencia o fricción aerodinámica. Al dejar este parámetro de resistencia de forma independiente, podemos simular las retenciones reales de presión que generan elementos físicos como los turbocompresores y los catalizadores. En la vista gráfica principal se dibuja la parábola de nuestra función de flujo fx. En la cúspide de la curva, el simulador despliega automáticamente el punto denominado máximo. Las coordenadas de este punto representan en el eje Y el flujo neto alcanzado y en el eje X el diámetro óptimo en pulgadas obtenido analíticamente a través del criterio de la primera derivada. Para reforzar este argumento de la unidad 4, el simulador traza la recta tangente horizontal en el vértice, demostrando de manera visual que en el punto óptimo la pendiente se anula por completo, es decir, su derivada es igual a cero. Para validar la versatilidad
de todos estos parámetros en un escenario real, utilizamos la hoja de cálculo del costado derecho. Al registrar los datos técnicos de nuestra matriz, como los del Honda Civic con sus 122 pulgadas cúbicas, 6.500 RPM y un 88% de EB, las celdas procesan instantáneamente el cálculo diferencial fila por fila. Al arrastrar la columna hacia abajo, el simulador automatiza la optimización de forma generalizada para toda la base de datos, entregándonos con exactitud matemática el diámetro de escape comercial ideal para cada vehículo evaluado. Aquí podemos observar que al seleccionar los distintos tipos de vehículos con sus respectivos datos, se observa la variación de la parábola junto a la tangente que vendrían siendo el punto máximo. Al evaluar los resultados masivos de nuestro prototipo, confirmamos una precisión del 100% en los modelos de aspiración natural, como el Honda Civic, cuyo óptimo matemático nos dio exactamente 2 pulgadas. No obstante, un hallazgo crítico ocurrió al simular el BMM3. Al procesar sus 7200 RPM y su 160% de eficiencia volumétrica, el modelo purista exigió un diámetro de 5 pulgadas. Esto nos demuestra que el simulador calcula el escenario de rendimiento y competición absoluta para anular la contrapresión. En el mercado real, el fabricante debe equilibrar un flujo máximo con la brecha industrial, el espacio físico limitado en el chasis, el peso, los costos de producción y las normativas de ruido para la calle, calibrando de forma independiente la constante resistencia C en el simulador para modelar estas restricciones físicas del turbo. El punto máximo se desplaza por el eje X hasta el ajustarse a las 3 pulgadas comerciales de fábrica, consolidando el software como una herramienta predictiva de alto valor. Para finalizar, queremos destacar la conexión de este proyecto con nuestras asignaturas del tronco formativo laboral. En sistemas de propulsión, el modelo fundamenta científicamente cómo la velocidad inercial y la contrapresión regulan el barrido de gases e impactan la eficiencia del cilindro. En mecánica de fluidos, logramos conectar las leyes hidráulicas de fricción con un gráfico de optimización real. Y en diagnóstico y mantenimiento, nos entrega el respaldo analítico para predecir cómo cualquier modificación estructural alterará el rendimiento volumétrico que detecta la ECU del vehículo. Todo nuestro desarrollo está respaldado por fuentes de información válidas y confiables, incluyendo la consulta experta a nuestro docente del área mecánica, el profesor Francisco Ramos, y plataformas de ingeniería de fluidos como Engineering Toolbox e investigaciones indexadas de preprints, cerrando así un proyecto con bases matemáticas y técnicas sólidas. Muchas gracias por su atención.